No se aparten de BM Online, tenemos, porque ustedes nos siguen, nos ven, nos escuchan, no se aparten de nuestra web www.brunomassi.com.py www.brunomassi.com.py y también estamos con nuestro pool de medios llamado Cosmos Televisión y con el canal 21 de Tigo TV, Educanal y canal 27 Copaco IPTV. Bueno, estamos con un ingeniero que sabe mucho acerca del mundo hidroenergético, especialista en hidroeléctricas binacionales sobre todo, y del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, ex asesor justamente de la Comisión Especial de Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur. Señoras y señores, el ingeniero Germán Escauriza Casabianca, ¿cómo te va? Bruno, un gusto de estar contigo y un saludo especial para tu distinguida teleaudiencia. Sí. Te voy a agradecer que te acerques un poquitito más nomás al micrófono, Germán. Pero en fin, vamos adelante y directamente al punto. Hoy se cumplen 51 años del famoso Tratado de Itaipú, de la firma del famoso Tratado de Itaipú, pero con definición de la tarifa en expectativa, porque anunció el gobierno al gobierno paraguayo, que hoy se daría a conocer la tarifa de la energía de Itaipú entre Paraguay y Brasil. Hasta el momento no sabemos nada. No sé si vos tenés otra información. ¿Tenés una carta bajo la manga al respecto o no? Bueno, en primer lugar, me gustaría precisar qué es lo que fue firmado el 26 de abril de 1973. Hace 51 años. En ese entonces fue firmado el Tratado de Itaipú. Eso no quiere decir que el 26 de abril entra en vigencia. Ese tratado entra en vigencia luego del canje de instrumentos de ratificación. ¿Qué quiere decir eso? Ese tratado se convirtió en ley en la República Federativa del Brasil y se convirtió en ley en la República del Paraguay. Luego, el 13 de agosto de 1973 se produjo el canje de instrumentos de ratificación y a partir de ese momento entra en vigencia el Tratado de Itaipú y también los anexos A, B y C que constituyen la Carta Orgánica de la empresa concesionaria denominada Entidad Binacional Itaipú. ¿Cuáles son los anexos más importantes? ¿O cuál es el anexo más importante? ¿El C es el más importante? Los tres son importantes, pero en esta circunstancia... ¿Por igual importancia los tres? Los tres son importantes porque en el anexo... De igual importancia, digo. De igual importancia porque es la escritura de constitución de esa empresa. En el anexo A se describe quiénes son las autoridades de la empresa concesionaria, cómo se los nombra. En el anexo B se describe qué es lo que se va a construir. Y en el anexo C se establecen las bases financieras para la prestación del servicio de electricidad en unidades de potencia. ¿Por qué se tarda tanto para definir esta cuestión de la tarifa? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el gobierno quiere violar el anexo C. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Y quiere violar el anexo C para usar discrecionalmente el dinero a espaldas del pueblo paraguayo. ¿Cómo se entiende eso? Y se entiende eso que... Discrecionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir ocultando documentos administrativos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quiénes son los que manejarían o manejan esos documentos? Se maneja eso una parte como gastos sociales, ¿verdad? Que folclóricamente ya se los llama gastos sociales. 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 De suciedad. Y otro monto se usa para otorgarle contrato a empresas amigas. Ah, sí. Sin control alguno por parte del Estado paraguayo, violando todo lo que establece la Constitución de la República del Paraguay. ¿La Contraloría no tiene nada que ver ahí? Bueno, para que tengas idea de la gravedad de lo que te estoy diciendo, Bruno, Yacyretá es auditada normalmente por la
Auditoría General de la Nación Argentina. Normalmente audita. La concesionaria Itaipú es auditada por el Tribunal de Cuentas de Brasil. Y en el Paraguay, el gobierno paraguayo se niega a que la Contraloría audite las cuentas. Ingrese ahí, oficialice ahí las cuestiones. Entonces estamos hablando... O sea, el Paraguay no permite. Es el gobierno paraguayo el que no permite. Porque y el Parlamento, por ende, también. Es cómplice también, ¿verdad? Es cómplice porque hace como que no... como oído que sordo. Desconociera. Existen de repente algunos bolsones, ¿verdad?, que pretenden reaccionar, pero al poco son tiempo... acallados. Son acallados con Nepo Babies. Claro. Bueno, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, asegura que hay avances respecto a esta tarifa de Itaipú, porque supuestamente la Cancillería dijo que hoy se iba a saber cuál es el promedio, digamos, o sea, a qué arribaron tanto los gobiernos de Asunción como de Brasilia respecto a la tarifa de Itaipú, pero todavía yo no sé nada de eso, por lo menos acá no llegó ninguna información. El Paraguay quiere que sea algo así como que de 20, ¿cómo se llama? 20%, una cosa así es, 20%. Bueno, eso es arbitrario, Bruno, porque tenemos que recordar que el anexo C... El Brasil quiere 8, quiere 10, 14. El anexo C está vigente. Está vigente, o sea que cualquier precio al cual se llegue va a ser un precio arbitrario en contra de los intereses del Estado paraguayo. Yo creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo, dice Fernández Valdovinos, y de nuevo van a haber cuestiones adicionales a la tarifa, como ese acuerdo operativo de la energía excedente que compra la ANDE. A ver cómo empezamos la cuestión del anexo C. Es un paquete de cosas que hay que ver de cómo vamos a ir cerrando, detalló. Esto es muy... Es difuso. Es difuso, no hay claridad acá, no sé. Por otro lado, el gobierno del Brasil no permitirá aumento de la tarifa de Itaipú, dice el ministro brasileño, a quien yo le creo más, ¿verdad? El ministro de Minas y Energía, Alexander Silveira, manifestó el miércoles pasado que solicitará a homólogos paraguayos negociar la tarifa de Itaipú. Si hay alguna concesión de Brasil, tiene que haber una contrapartida, dice. Expresó en conversación con periodistas, según publicó el sitio digital de la Globo. ¿Y qué es en contrapartida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se les va a pedir otras cosas? ¿O ellos van a pedir otras cosas a cambio? No, el tema está así, Bruno, quiero que me entiendas bien, ¿verdad? El 50% de la energía generada en la central hidroeléctrica de Itaipú se divide en partes iguales. ¿Cómo se divide esa energía? Por medio de la división de la potencia instalada. O sea que la entidad binacional Itaipú no tiene anexo C para vender energía. No tiene, solo puede vender potencia. Y lo peor que puede hacer el gobierno paraguayo es que Brasil contrate la potencia a la tarifa del anexo C. Lo peor que puede hacer. Sí. ¿Y claro, cómo es eso? Y claro, es lo peor porque el anexo C tiene sus disposiciones para el cálculo del servicio de electricidad. Hablamos ya del gallinero, ¿verdad? Que sí. Las 20 gallinas ponedoras. Entonces, la mitad de los huevos le corresponde al Paraguay si Paraguay contrata su potencia. Pero de momento que Paraguay no contrata su potencia, Brasil contrata a la tarifa del anexo C. Bueno, Paraguay quiere un precio local de $22 por megavatio hora, mientras que Brasil pretende mantener la tarifa en dólares de 16,71 por megawatts hora. Y el ministro brasileño del que hablábamos,
de Energía, Alexandre Silveira, mencionó que la próxima semana tratarán con las autoridades de Paraguay varios temas y que uno de esos puntos sería establecer varios temas, dice, y que uno de esos temas sería establecer un plan para negociar el famoso anexo C del Tratado de Itaipú. O sea que es toda una... ni ellos ni nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo porque se van a barajar o negociar otras cuestiones ahí. ¿Qué otras cosas están en juego, aparte de el propio costo de la energía? El único objetivo del gobierno es el uso discrecional de los recursos que le pertenecen al pueblo paraguayo. ¿Y en dólares eso es cuánto? Y para que tengas una idea, Bruno, de qué monto estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Anota bien. 1.000. Paraguay tiene... la central hidroeléctrica de Itaipú genera 90 millones de megavatios hora año, en promedio. 90, de esos 90 millones, 45 millones le corresponde al Paraguay. Megavatios hora. Megavatios, eso es energía. Megavatio hora. En la central de Yacyretá se genera en promedio 20 millones de megavatios hora. 10 millones es propiedad del Estado paraguayo. O sea que en ambas centrales hidroeléctricas, no hay que confundir la central con la entidad binacional porque son cosas distintas. Y ahí está la trampa. Ahí es donde está la trampa. Entonces, si tenemos, por un lado, 45 millones más 10 millones... ¿Por qué está la trampa? Porque se habla de Itaipú. Y está la trampa porque estamos hablando de precio de energía y la entidad binacional Itaipú no tiene atribuciones de vender energía. Solo puede vender potencia, solo puede alquilar las gallinas. Sí, potencia o energía. Entonces... energía. Y energía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Energía barata para el pueblo. Y que no paguemos tanto la ANDE. Y claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos energía barata para que el pueblo consuma, ¿verdad? Y sobre esa energía, la que no usamos, vender al mejor precio posible para tener el máximo royalty para el Estado. Pero ceder, dice. ¿Y en qué momento Paraguay cede su energía? ¿En qué momento? Cuando ANDE no contrata potencia. Sí. En ese momento Paraguay cede su derecho soberano sobre la energía. ¿Y por qué no contrata potencia? Porque Paraguay usa el dinero sucio de Itaipú, ¿verdad?, en gastos sociales y en ejecución de obras con documentos a escondidas del Estado. Ese es el objetivo del gobierno. O sea que es un gobierno tramposo. La posición del gobierno es lo peor que le puede ocurrir al Paraguay. ¿O los que antes? Los anteriores y este gobierno. ¿Así? Lo peor que puede hacer Paraguay es ceder su energía. ¿Y en qué momento cede? Cuando ANDE no contrata potencia. Porque la energía se divide en partes iguales en relación a la división de la potencia instalada. O sea, si tenemos 15 millones de megavatios de potencia instalada, la mitad le corresponde a Paraguay, 7.500.000. En potencia. Sí, en potencia. Y si contratamos el 50% de la potencia, nos adjudicamos 45 millones de megavatios hora en energía. Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno. No quiere hacer. No quiere hacer porque prefiere el uso a escondidas del pueblo. Discrecional. Mintiendo de que la concesionaria no puede ser controlada. Sí. Engañando a la ciudadanía, en perjuicio a toda la ciudadanía. ¿Cómo se avanza con esto? ¿Cómo se zanja esta historia? No sé cómo se dice. ¿Cómo se llega a un costo accesible para ambos gobiernos? No sé qué. El mejor precio para el pueblo paraguayo es aplicando el anexo C. Tiene que bajar aproximadamente a $10 el megavatio en potencia. 8, 10. Por ahí, en 9, vamos a ponerle 10 para redondear, ¿verdad? ¿verdad? Y nosotros queremos 22. O sea que para que tengas una idea, Bruno. Sí.
15 millones por 10 de potencia instalada, por eso ve lo que es el precio de la potencia. Hoy el Estado paraguayo puede contratar de taquito el 50% de la potencia instalada y se apropia del 50%. ¿Y por qué no se da ese paso? No se da ese paso porque en lugar que entre la renta por la venta de nuestra energía al Estado, prefieren seguir manejando a escondidas a través de la concesionaria Itaipu. Con maletines. Con maletines. Ah, esa es la historia. Esa es la historia. ¿Así? ¿Y hasta cuándo se va a dar esto? Y se va a dar hasta que la ciudadanía y los universitarios reclamen como corresponde. Yo sinceramente creo que yo te informo, Bruno, que existe un grupo de parlamentarios que no está ya de acuerdo en acompañar este atropello en contra de los intereses del pueblo paraguayo. Y le va a tratar de usurpador al gobierno y le va a informar a toda la comunidad internacional, inclusive a entidades bancarias, que no va a reconocer ningún documento firmado por este gobierno. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y cómo se va a dar ese paso? Y se los va a advertir, ¿verdad? Señores, o precautelan los intereses del Estado paraguayo o le denunciamos a ustedes ante la comunidad internacional. ¿Quiénes son los que van a operar ahí? Yo prefiero en este momento, Bruno, pero no son precisamente cerrar el pico. No son precisamente los que constituyen la actual mayoría circunstancial. Bueno, querido Germán, gracias por la información. O sea, despedimos este programa prácticamente sin saber tampoco el costo de la energía a los 51 años de la firma del tratado. Escúchame una cosa, Bruno. El anexo C determina perfectamente cuál es el costo de la energía. Determina perfectamente. Y determina, pero no se aplica, pues. Determina cómo se tiene que determinar. El gobierno desconoce la vigencia del anexo C. El gobierno desconoce los 5 informes de la Contraloría donde se determina que existe una deuda espuria que fue registrado en los balances de Itaipu de 4.100 millones de dólares. En los años 90, por ahí, no sé cuándo fue. ¿Verdad? Este gobierno desconoce el informe de la Contraloría. El gobierno se niega a cumplir el numeral 6 del anexo C. Se niega. ¿Qué dice? Y el numeral 6 del anexo C dice cuánto sigue. A ver, rápidamente. Rápidamente, uno para poder... Ustedes nos están siguiendo, entre paréntesis, en BM Online, a través de nuestra web www.brunomasi.com.py. A ver, ¿qué dice? Dice el numeral 6 del anexo C. Revisión. Las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de la entrada en vigor del tratado, o sea, a partir del 13 de agosto de 1973. Teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipu para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países. Y esto es lo que no quiere hacer el gobierno. Quiere ocultar esto, porque acá van a saltar sapo y culebra y hay mucha gente involucrada cuando sí es que este trabajo se hace y se transparenta este trabajo. ¿Y se va a hacer alguna vez? Este trabajo se va a hacer, aunque el gobierno no quiera, la ciudadanía va a hacer este trabajo. ¿Así? Sí. ¿Y cuándo van a comenzar? Ahora se está hablando, ya se va a tratar de formar una comisión en la Cámara. De mentes brillantes. Se va a tratar de formar una comisión en el Poder Legislativo y si la mayoría circunstancial se niega, esta mayoría este trabajo se va a realizar en las plazas públicas, se va a hacer. Así, sí. Bueno, querido Germán, muchísimas gracias. Itaipu cumple, el Tratado de Itaipu cumple 51 años hoy, 26 de abril, y todavía no se tiene clara la película, entre paréntesis.
Una última reflexión puedo... A ver, adelante, te escuchamos. Bruno, la última Germán reflexión. Escauriza Casabianca. Bruno, desde nuestra época de estudiante de la Facultad de Ingeniería, nuestro sueño era que llegaran los 50 años para que el Estado paraguayo pueda ejercer su derecho soberano sobre el 50% de la energía generada en la central de Itaipú. Y hoy nos encontramos con un gobierno a los 50 años que se niega a ejercer dicha soberanía. Así, che. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y yo propongo una previa seria reflexión de esta mayoría circunstancial y que realmente precautelen los intereses del Estado paraguayo, a lo cual ellos están obligados constitucionalmente, antes de acusarle de usurpador a este gobierno y tener que hacer las denuncias internacionales para no reconocer ningún documento que firme este gobierno. ¿Y esto va a llegarse hasta La Haya por ahí con eso? No hace falta llegar a La Haya. Bueno. Porque la entidad binacional de Itaipú es una empresa que se rige por el derecho internacional privado. O sea que acá se tiene que justiciar eso. Los actos lesivos se tienen que justiciar acá. Yo creo que en algún momento van a tener que recapacitar y van a tener que ejercer el derecho de precautelar los intereses del Estado paraguayo contratando el 50% de la potencia instalada. Dios quiera que sea así. Y bueno, hay que contratar el 50% de la potencia instalada. Así mismo, para poder adjudicarnos el 50% de la energía instalada. Bueno. Hoy solamente estamos usando 15 millones de megavatios hora, o sea que tenemos 40 millones de megavatios hora para vender. Fíjate lo que es eso, 40 millones de megavatios hora a $100 megavatio hora, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, Bruno. Qué bárbaro. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Ingeniero Germán Escauriza Casabianca, muchas gracias.